En el 2017, a principios del 2017, ya son ya casi 4 años, ¿no? Fue cuando yo empecé a enterarme de todas las atrocidades y las cosas que eventualmente sucedieron, principalmente con el fundador del programa, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando por ahí de mayo del 2017, mayo-junio del 2017. El mundo se entera porque, claro, se hizo un escándalo internacional de proporciones épicas que yo nunca me hubiera imaginado. Eh, en octubre, porque en octubre es cuando el New York Times publica en su página principal el tema, ¿no? Y el escándalo. Ahí es cuando se hace el escándalo de todo lo que estaba pasando. Cabe aclarar con una organización que había hecho esta misma persona, este fundador de este programa, pero que no era la organización en la que yo estaba involucrado. Claro, hoy en día todo el mundo cree que sí es lo mismo y no hacen la distinción, pero bueno, no era la misma. Y eh, digamos que yo me entero unos meses antes de que sale el artículo en New York Times, ¿no? Justamente pues porque yo estaba involucrado muchísimo, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos, yo era parte del consejo ejecutivo de la empresa, representaba a su empresa en México, etcétera, etcétera. Entonces, si me entero antes, el anuncio en el New York Times, el artículo, perdón, hace un escándalo en octubre y no fue sino hasta marzo del 2018, que fue casi un año, o sea, fueron 10 meses de que yo me enteré, ponle en mayo, junio, y hasta marzo del 2018 es cuando a mí me cae el 20 o empiezo a darme cuenta de que esto no es lo que yo creía y de que además me habían mentido y engañado y que lo que yo pensaba era completamente diferente en muchos sentidos. I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, Brana y yo hemos estado haciendo una serie de pláticas abarcando temas de salud mental, física y emocional, un poquito de crecimiento personal y pues a través de testimonios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy honradas de tenerte aquí con nosotras, Alex. Y Qué antes de linda, empezar muchas esta gracias. plática, te vamos a ceder la palabra para que te presentes y nos platiques un poquito de ti. Pues muchas gracias, Nat, Brana. La verdad es que el honor es mío y estoy feliz y agradecido de que me hayan invitado. Para los que no me conocen, soy Alejandro Betancourt, soy empresario, papá soltero, tengo a 2 chiquitos gemelitos de 5 años y por el momento, desde que empezó la pandemia, estoy viviendo en Acapulco. Así que bueno, pues ya soy costeño. Qué delicia, qué delicia. Estamos realmente honradas y muy felices de reconectar contigo y platicar contigo hoy, Alex. Y queremos empezar esta plática preguntándote cuál es tu definición de secta, porque para los temas que hoy vamos a tocar, creemos que tenemos que partir por esa definición. Ok. Bueno, no me esperaba que esa fuera la primera pregunta, pero me hace sentido. Mira, híjole, secta. Secta es una palabra hasta cierto punto muy controversial, si tú quieres, pero para mí una secta es un grupo de personas que, digamos, que tienen una cierta ideología o una manera de ver la vida que es muy particular y que se la atribuyen a una persona o a un grupo de personas y tienen ciertos, digamos,
pues no sé si le podemos llamar códigos o principios lo que tú, como le quieras llamar, que siguen, ¿no? O sea, digamos que siguen esos principios y que los separan de el resto de la sociedad, ¿no? Sin embargo, para mí la palabra secta no tiene una connotación negativa como para la mayoría de las personas. Si ustedes analizan, digamos, en la historia, en la vida, pues los mismos cristianos, ¿no? Eran sectas en la religión católica, por ejemplo, el Opus Dei es considerado una secta. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues simplemente es un grupo dentro de un grupo, ¿no? Y es un grupo que se diferencia por ciertos principios, por cierta ideología, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso es lo que es una secta. Y dado que me estás preguntando así de entrada con eso, te voy a decir que, digo, yo me crié en una escuela de legionarios desde chiquito y tuve una educación muy tradicional católica, si tú quieres, pero para mí el tema de las sectas y la palabra secta nunca me causó un problema hasta últimamente, pero nunca fue algo, o sea, nunca fue algo que a mí me diera miedo o que por el hecho de que yo creyera que algo fuera una secta ya la tachaba de algo malo. Claro, por supuesto. O sea, qué importante. De hecho, Brana y yo lo estábamos platicando ayer, ¿no? O sea, como lo dijiste perfecto con el cristianismo. O sea, una secta más tiempo, pues ha creado religiones, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo negativo y me encantó que lo dijiste de esta manera. Y ahora sí, vamos a empezar a preguntarte un poco de tu historia ya con esta definición encima. Queremos preguntarte, pedirte más bien que nos platiques un poco ¿en qué crossroad emocional te encontrabas cuando elegiste ir a una plática informativa de la organización a la que te uniste? Uy, a ver, mira, te platico, o les platico. Estamos hablando del 2001, perdón, no, principios del 2002, enero del 2002. Yo estaba pues en un momento complicado personalmente en el sentido de que no sentía que tenía mucho rumbo mi vida. Tenía 26 años. Estaba buscando prácticamente qué hacer con mi vida, a pesar de que ya llevaba pues varios años de empresario, de emprender, de hacer proyectos. Yo siempre fui un chavito muy movido, ¿no? Yo hice mi primer negocio a los 12 años. A los 12 años, ya sabes, bueno, la típica, el puesto de agua, ¿no? Pero no, en este caso me puse a De vender, ¿ya limonadas. sabes? Sí, en este caso no fueron limonadas, me puse a vender otras cosas, pero a los 12 años puse literal mi puestito en Valle de Bravo y con mi mejor amigo de ese momento y tuve una experiencia muy gratificante, la cual como que me ayudó a tener este espíritu emprendedor. Entonces, yo desde los 16 años ya lo empecé a hacer más formalmente. Para los 26 años yo ya llevaba 10 años de varios proyectos que algunos habían sido exitosos, otros no. Y lo interesante de esto para mí era que yo sentía que pues no tenía mucho rumbo porque estaba yendo de un lugar a otro, ¿no? Primero abrí un gimnasio de escalada en roca, luego invertí en joyería y tenía una joyería, luego traje la marca de unos yates, entonces iba como que de un lugar, dices, o sea, de aquí para acá, de allá, y no sabía realmente qué era lo que quería hacer con mi vida. En algunas cosas me había ido muy bien, en otras no tanto, pero pues por ahí de los 25 años tuve como una crisis existencial, digo, y suena chistoso a lo mejor a los 25 años tenerla, pero pues yo creo que una crisis existencial la puedes tener a la edad que tú quieras o más bien a la edad que la tengas, no que la quieras. Sí. Y puede ser muy joven o ya no tan joven y tenerla. Pero bueno, en este caso la tuve y voy a platicar o a dar una pregunta que yo tenía en ese momento que es muy simple y muy compleja a la vez, que era básicamente yo tenía la pregunta aquí en mi cabecita de ¿para qué estaba yo aquí en el mundo? O sea, si la vida era lo que era, ¿no? O sea, era levantarme, hacer lo que hacía, irme a acostar, o sea, como que una y otra vez yo decía, ¿es en serio? O sea, that's it. Y, y eso me causó muchos problemas internos que me ayudaron, ¿no? Que me ayudaron a tratar de buscar respuestas y eso era lo que estaba pasando en mí. Yo me sentía un poco perdido y prácticamente la disyuntiva que yo tenía ahí era el mundo material versus el mundo interno o espiritual, como lo quieran llamar.
pero yo sentía que esos dos no estaban embonando, ¿no? Afortunadamente, materialmente, digamos, habíamos muchas oportunidades, pero internamente yo me sentía como, pues, vacío, ¿no? Las dos nos identificamos, ¿no? Sí. No, sí. Y te voy a decir algo, dijiste algo muy importante. Suena raro tener una crisis existencial a los 25, pero no tanto, ¿sabes? Creo que las crisis existenciales no son a los 40 como todo el mundo nos los pinta, son cuando te llegan, como bien lo dices, porque a mí esa crisis existencial de la que tú hablas me pasó a los 21, ¿sabes? Ujú. Entonces creo que lo importante es saber qué hacer con esa crisis. Queremos De acuerdo. preguntarte, Alex, ¿qué te ofrecieron o qué te pareció atractivo de esta organización? Sí, mira, esta organización que yo encontré en el 2002, también hay que platicarles que no era la primera vez que yo me acercaba a un grupo de ayuda o en ese momento a mí lo que me llamaba mucho la atención era el movimiento del potencial humano, ¿no? Esta idea que surgió, pues según yo creo que en California, por ahí de los 80s o 70s, de la idea de que los seres humanos tenemos un gran potencial y que no lo estamos asimilando o que no lo estamos aprovechando. Entonces, hay muchísimas teorías y muchas herramientas y cosas al respecto. Entonces, yo ya había explorado muchos de esos programas. Yo ya había, durante 2 años, había ido a múltiples cursos y a múltiples lugares. Había incluso viajado a varias partes del mundo para poder acercarme a estas herramientas. Y cuando tomé este curso, que fue en la Ciudad de México, algo que me llamó la atención era que, pues digo, aparentemente, o sea, lo que en ese momento me llamó la atención era que era algo científico y que estaba basado en el método científico, que era comprobable, medible, reproducible, cuantificable, que no era algo místico, ¿no? Total. Que no tengo nada en contra de lo místico, pero yo ya había hecho muchos cursos que tenían mucho de místico y pues no había conseguido lo que yo quería, ¿no? Entonces, básicamente eso era el que yo estaba buscando como algo que me anclara, que me diera, que me ayudara a que yo tuviera un rumbo, porque además yo sentía que el rumbo no lo podía encontrar yo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me dio, o eso fue lo que vi en los primeros cursos, que te voy a decir, a mí, me agarraron, o sea, al tercer día, eran 5 días. El primer día no me llamó tanto la atención, pero para el tercer día yo ya estaba convencido de que eso era lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida. Y esto es también lo interesante porque yo después estuve, bueno, 16 años involucrado en esta organización. Para mí no era nada más, o sea, no fue nada más ir a un curso, para mí se convirtió en una filosofía de vida y en algo que yo veía como un proyecto, no tanto, o sea, no era un negocio, a ver, sí era un negocio, pero no era, era más importante que eso. Para mí se convirtió prácticamente como en mi filosofía de vida, no sé cómo llamarlo, ¿no? Claro, no, lo dijiste perfecto, creo, ¿no? O sea, Creo que en esta organización de la que hablamos había unos valores increíbles, la verdad. Ujú. Y eran personas que justo en esos primeros 5 días hablaban de escalas de valores muy éticas, hablaban de cómo ver el mundo y cambiar el mundo a un mundo más honesto. Y entonces puedo entender cómo eso era algo muy atractivo, ¿no? Tú siendo alguien que está buscando cómo, por qué existes, en dónde existes, qué vas a hacer, esta escala de valores embonaba perfectamente contigo y te daba cierta claridad. Totalmente, Brana, totalmente. Y algo que, gracias, y sí, totalmente. Y te voy a decir una cosa, o sea, yo soy afortunadamente el hijo de un matrimonio que al día de hoy sigue casado, o sea, un matrimonio muy amoroso. Y mi papá en algún momento fue uno de los empresarios pues, más importantes del país. Entonces, yo venía de ¿cómo te puedo decir? De una historia de mucho privilegio. Y ese mismo privilegio, porque mucha gente cree que este grupo se enfocaba únicamente a tratar de enrolar a gente privilegiada. Y me gustaría aclarar ahorita aquí, creo que cuál era el appeal, y para mí en ese momento cuál fue lo que más me interesó, porque
dado que sí había todo ese privilegio y dado que muchas oportunidades se presentan cuando tienes esos privilegios en la vida, también viene con mucha responsabilidad. O sea, a mí mucho de lo que me conflictuaba era, pues yo tengo todo esto y ya tengo, digamos, como que solucionada la vida, por así decirlo, pero eso no me llena, eso no es suficiente. Quiero algo más, quiero ver cómo ayudo a otras personas, quiero ver cómo participo de una manera. Es que es interesante porque la gente creo que lo ve como, ay, sí, el niño riquito hueco que no tiene nada para hacer en su vida. Y yo lo veo al revés, era básicamente, y creo que a la mayoría de la gente que asistió a esos cursos, que sí que venían principalmente de una situación privilegiada, creo que también esa era un parte de la motivación, es decir, cómo me ayudo a mí, evidentemente, pero cómo ayudo a otras personas a que también estén bien. Y esa era la motivación, ¿no? Me puedo identificar muchísimo con, creo que, y sé que Brana también, ¿no? O sea, esta idea, porque los tres estamos hablando desde el privilegio, ¿no? Entonces, es cómo genero un cambio desde mi privilegio, ¿no? O sea, cómo me aprovecho de la circunstancia en la que viví para no, en vez de estarme flagelando y castigando porque a mí me tocó vivir como me tocó vivir, cómo aprovecho esta situación para hacer un cambio más Claro, colectivo a consecuencia de hacer un cambio interno en mí, ¿no? O sea, eso es como, pues, así es. que básicamente pues es lo que estamos haciendo nosotras aquí el día de hoy, ¿no? Que es la razón por la que acepté su invitación. La verdad me encanta lo que están haciendo. Muchísimas Sí. gracias. Lo que queremos preguntarte ahora es, en estos primeros cursos, hablaste, por ejemplo, de que el primer día no estabas tan convencido y el tercer día ya sabías que eso era lo que ibas a hacer por el resto de tu vida, ¿no? Ujú. ¿Qué sentimientos te generó esto, no? O sea, ¿cómo llegaste a sentirte de esta manera? Ok. Eh, bueno, es muy buena pregunta porque la verdad es que era un ambiente, tenía una dicotomía muy interesante este ambiente, este curso y este programa, porque por un lado era un lugar muy amable, ¿no? O sea, se sentía la mayoría de la gente como que muy bienvenida, en un ambiente de confianza como para poder compartir pues aspectos de tu vida que son más profundos, emocionales, etcétera. Y al mismo tiempo había una serie de cosas que se le llamaban, o le llamaban reglas y rituales, que eran cosas muy raras, ¿no? O sea, raras para cómo hacemos la vida normalmente. ¿A qué me refiero? O sea, eh, se utilizaban unas cintas de colores en el cuello, ¿no? Que en inglés se llamaban sashes o cintas, que eran como, digamos, cintas de karate o de artes marciales y tenían los colores de las artes marciales y esas cintas se colgaban en la pared y a los estudiantes se nos daba una cinta blanca, que era la primera con la que entrabas al programa, y había obviamente una progresión hasta la cinta negra y otros colores, ¿no? Entonces, eso es algo pues raro, ¿no? Había otras cosas como al fundador del programa se le tenía que dirigir uno de cierta manera, ¿no? Con un título honorario, que era Vanguard, eh, a la que estaba dando el curso lo mismo. Entonces, había una formalidad y unos rituales y reglas que no eran comunes, por lo menos no creo que, digamos, en la sociedad como tal. Entonces, pues sí, había muchísimas cositas que también eran incómodas, o sea, no estaba ahí o no estuve ahí completamente cómodo y feliz, o sea, había muchas cositas que me estaban detonando ciertas reacciones, ¿no? Entonces, el primer día, además te digo, yo ya había tomado muchos otros cursos, entonces lo estaba comparando también a todo lo demás que ya había tomado. El primer día me pareció ok, o sea, me pareció bien, no me pareció nada fuera de lo normal. El segundo día me interesé un poquito más, ¿no? Me seguían votando algunas cositas, pero no eran lo suficientemente importantes para mí como para agarrar y yo decir, ok, me voy, ¿no? Porque además vale la pena decir que era un curso que, bueno, pues costaba una cantidad importante de dinero. Eh, y tampoco yo a la primera oportunidad dije, ay, bueno, ya me voy y pierdo mi dinero. No, o sea, yo dije, pues además me gusta como que terminar lo que empiezo, ¿no? Entonces dije, pues voy a terminar, además son 5 días, no es tanto. Pero hasta el tercer día fue cuando ahí sí ya me convencí, porque en el tercer día hicieron una presentación o utilizaron una herramienta que se llamaba Exploration of Meaning, o exploración del significado.
Y yo fui la persona que pasaron al frente como para demostrarla, ¿sí? Y también cabe mencionar que yo llevaba muchos años en terapias tradicionales, con psicólogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenía todo eso como para comparar lo que vi y lo que viví en ese momento. Y en un ejercicio de 45 minutos, wow, o sea, yo logré resolver algo en mi vida internamente que no, me había tomado 8 años. O sea, en 8 años no había logrado eso, ¿no? Entonces, para mí sí, digamos, no sé, tuve una epifanía, como le quieras llamar, como un momento de claridad, si tú quieres, mental y emocional, que con esa conversación de 45 minutos logré tener. Entonces, pues con eso yo dije, wow, o sea, esto es lo que yo estaba buscando para mí y esto es lo que yo creo que el mundo necesita, porque es increíble que en 45 minutos pueda resolver algo así, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, pasé ese proceso y al final vi que pues esta herramienta estaba increíble. Totalmente. Creo que como humanos estamos un poco frustrados con el tiempo, ¿no? O sea, como que Sí. no queremos. Queremos todo rápido. Sí, sí, la verdad sí, o sea, tenemos un poco de prisa en cuanto a nosotros, o sea, mientras más rápida sea la solución, mejor la queremos. 100%. Pero por otro Sí. lado, esa es la parte negativa, ¿no? Pero la parte positiva es que por otro lado, la solución en eso, en ese exploration of meaning, sí era una buena solución, o sea, sí llegabas Sí. al core de tu problema, no era como que no ibas a llegar a lo que tenías que llegar, sí lo estabas solucionando en 45 minutos. Entonces sí Sí, no, era, y sí era súper efectivo, ¿eh? O sea, no sí, por sí, sí, nada 17,000 personas vinieron al programa. O sea, era exacto. muy, muy bueno. Era un proceso muy bueno, muy claro y muy real. Entonces, Correcto. claro que querías volver a experimentarlo porque sí funcionaba, ¿no? O sea, algo que Ujú. es muy importante, creo, para mí mencionar hoy en esta plática es que no todo en las sectas o en cosas que resultan ser una secta es negativo. Por algo Ujú. hay 17,000 personas adentro, ¿sabes? El currículum de estas cosas funciona. Claro. Sí, no, además o sea, nadie, yo nunca dije, a ver, yo me quiero involucrar en una secta, Sí, donde firmo. Sí. No, o sea, yo lo que quería era este cambiar el beneficio mundo. exactamente. Y sí te voy a decir una cosa, que ya años después, y años te estoy diciendo a lo mejor uno o dos, no muchos, o sea, uno o dos, yo decía, bueno, no creo que sea una secta, pero si sí es una secta, pues da igual, estamos haciendo algo bueno y esto está padre, ¿no? Y estoy teniendo muchos beneficios. Entonces, el tema de la secta para mí sí era como, bueno, un poquito irrelevante hasta que ya no lo fue por todo lo que pasó después, ¿no? Pero sí. Ujú. Totalmente, pero queremos preguntarte ahorita, Alex, si puedes identificar ahora que nos cuentas cómo fue evolucionando como la credibilidad de esta organización en ti y en tu estructura mental y como en tus valores, si puedes Ujú. identificar como algún momento o en qué momento tu escala de valores y tu estructura mental o ética se fue amoldando hacia la del grupo o fue cambiando Ujú. hacia la del grupo. Es muy buena pregunta. Sí, mira, digo, llevo 3 años que han sido muy difíciles para mí, de mucha introspección y también de mucho, eh, híjole, voy a usar una palabra que no me encanta usar, pero no tengo otra para describir esto, es como de una reprogramación, ¿sí? O sea, programas ciertas cosas en tu psique, en tu sistema de creencias y luego pues hay que desprogramarlas o reprogramarlas. Entonces, ¿en qué momento sucede eso? Fíjate que yo creo que empezó a suceder desde el principio. O sea, yo creo que ese método estaba diseñado desde un principio justamente para poder transformar un sistema de creencias. Y lo que iba modificándose eran ciertos paradigmas o ciertas creencias acerca de ti mismo, del mundo, de la realidad, de cómo interactuaban con los demás, que poco a poquito iban haciendo, no era un cambio así de blanco a negro, sino que iba a poquito, a poquito, a poquito, y llegó un momento en donde, pues sí, ya tu manera de pensar cambia radicalmente, ¿no? Entonces, yo creo que fue desde un inicio. Cuando empezó a ser más notorio para mí, la verdad es que me tomó mucho tiempo darme cuenta. Creo que tomó que personas que no habían tomado el programa o que no estaban usando esas herramientas, me hicieran ciertos comentarios y me dijeran ciertas cosas
como para que yo me empezara a dar cuenta que, espérate, ahora ya pienso como muy diferente. ¿No? Como que te creo costaba trabajo tener relaciones sociales fuera de Te- la organización. no, en ese sentido yo no. Sí sé que mucha gente tuvo esa experiencia. Yo no tuve esa experiencia porque yo la verdad soy muy social. Siempre mantuve, aunque bueno, sí hubo un distanciamiento con mis amistades anteriores, simplemente porque yo me involucré mucho en el programa y me mudé a Nueva York a estudiarlo y la distancia, ¿no? Pero cuando yo llegaba a México, pues trataba de ver a mis amigos de siempre, y siempre, nunca tuve un problema con mi familia, etcétera, etcétera. Pero no, me refiero más que nada a la gente que te conoce muy bien, amigos de tuyos de mucho tiempo, que de repente yo decía algo y me decían, o sea, pero tú no pensabas eso, o tú un día me dijiste esto otro que es radicalmente opuesto a lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, como que ahí me empecé a dar cuenta que tanto había cambiado mi manera de pensar. Yo lo relaciono a los que tienen hijos o tienen sobrinos o algo, que por ejemplo, yo a mis hijos no veo que cambien, o sea, están conmigo todo el día, pero de repente alguien los ve 6 meses después y me dice, híjole, ha crecido muchísimo. Y yo no veo ese cambio porque los veo todo el día. Y algo así creo que pasa con nosotros. O sea, yo no me había dado cuenta que tanto había cambiado, porque yo estoy conmigo todo el tiempo, hasta que alguien más que no me había visto en 6 meses o en un año, como que me lo hacía notar, entonces sí me empecé a dar cuenta de qué tanto estaba cambiando. Ahora, en ese momento, la verdad es que ese cambio a mí me parecía muy bueno. No era un cambio que yo no quisiera, ¿no? Precisamente eso era lo que te iba a preguntar y como comentar, ¿no? O sea, que me imagino que en ese momento, al contrario, o sea, como recibir, por ejemplo, o sea, lo puedo hablar de mí, ¿no? O sea, cualquier persona que a mí me conoció hace 5 años o hace 10 años y no me ha visto en los últimos 2 o 3 años, me va a ver y me va a decir, estás muy diferente. A mí me da mucho orgullo que me lo digan, ¿no? O sea, porque ha habido un cambio en mí que yo considero muy positivo, ¿no? Con Claro, de mis así es. experiencias y mis situaciones. Entonces me imagino que era parecido para ti en ese momento. Era como, qué bueno Así era. que me estás diciendo Sí. porque eso me dice que sí estoy cambiando mi forma de ser. Totalmente. Y te voy a decir, muchísima gente tomó los programas en un inicio en México porque vio ese cambio. O sea, yo tuve muchos amigos y amigas que llegaron y me dijeron, yo no sé qué hiciste, pero lo que sea que hiciste lo quiero. O sea, ¿dónde firmo? Dime qué clínica, qué cosa. O sea, no, y yo no es una clínica, pero, o sea, mucha gente, era muy notorio. O sea, en mí fue muy notorio. Bueno, mucha gente lo era, pero para mí en lo personal fue como un cambio muy radical. Totalmente. Muchísimas gracias por Sí. compartir. Y queremos preguntarte, precisamente hablando de este proceso, si hubo algún momento durante este proceso en el que tú sentiste que te estaban lavando el cerebro o te estaban manipulando. Ay, qué pregunta tan complicada. Si sentí que me estaban lavando el cerebro. Fíjate que sí, o sea, sí hubo un momento, es que esto está interesante porque hubo un momento en el que sí, ¿no? Utilizaba yo esos términos y dije, es que me están lavando el cerebro. Y llegó un punto en donde la directora, digamos, o la presidenta de la empresa, tuve una conversación con ella al respecto y lo que me dijo que fue básicamente, bueno, o sea, el programa en sí no creía que el lavar el cerebro como la mayoría de la gente lo conoce podía existir o que podía ser posible, pero sí, lo que me decía es que, bueno, igual y tu cerebro sí necesita lavarse, ya sabes, o sea, de muchas creencias como equivocadas. Entonces, en ese sentido me pareció hasta chistoso el concepto y dije, bueno, en ese sentido sí, o sea, qué bueno que estoy lavando mi cerebro. Pero en el sentido negativo, o sea, o en la connotación negativa de lavar el cerebro, yo nunca me di cuenta o sospeché que eso estuviera pasando hasta después de todo lo que pasó negativamente y hasta después de todo lo que pasó y hasta después de que yo estuve analizando muchas cosas y como reprogramándome, que es lo que les estaba diciendo, hasta ese momento fue que vi que ese lavado del cerebro no en todos los casos fue positivo. ¿Sí? Pero me tomó, híjole, 16 años y verlo a la distancia. Se los voy a comparar a algo que a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo, pero es una relación. O sea, yo tuve una relación con una ideología, con un grupo, etcétera, que es como cuando te casas con alguien o cuando andas con alguien. O sea, hay gente a lo mejor que tú tienes tu pareja y te dicen, oye, es que no viste
que hace esto y esto y esto y esto y esto, y tú dices, estás loco, o sea, no, yo no veo eso y además no me importa, etcétera, etcétera. Te toma un poquito de tiempo hasta que ya a lo mejor tomaste distancia, a lo mejor ya te divorciaste, a lo mejor ya cortaste con la persona, lo que sea, y entonces sí, a veces le dices a tus amigos, ¿por qué no me dijeron? Y no, sí te dijimos, pero en ese momento no estaba listo para verlo. Entonces, así me pasó. Digo, ya me extendí mucho en mi respuesta, pero sí creo que hubo una especie de lavado de cerebro. Y digo una especie porque yo no estoy convencido de que yo pueda o que una persona pueda convencerte a ti de hacer algo que tú no quieras hacer, ¿sí? Totalmente. Entonces, creo que hay sus límites del lavado de cerebro, ¿no? Si la gente cree que el lavado de cerebro te aniquila por completo el libre albedrío, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, ¿no? Ni creo que nosotras tampoco, ¿no? No, yo creo que el primero o sea, los primeros en lavarnos el cerebro somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que tomamos la decisión de creer en ciertas cosas, en lo que sea. Puede ser Total. de lo más estúpido a lo más grande que quieras en la vida, ¿no? O sea, tú un día te puedes despertar y puedes autoconvencerte de que el cielo es azul o rosa y creer lo que tú quieras. Y es la verdad. Y el Todos que los decide días. eres tú. Yo llevo un año de pandemia, Brana, convenciéndome que no estoy engordando tanto. No ha sido tanto, no ha sido tanto. Yo lo llamaría Hasta que... el mal del inteligente, que siempre se lo digo a Brana, ¿no? O sea, como que tenemos la capacidad de convencernos a nosotros mismos de absolutamente cualquier cosa. O sea, de lo que sea. Sí, Lo que totalmente. nos convenga, de lo que nos convenga, la verdad. Y sí, te voy a decir, y actúa a nuestro favor en algunos casos y en nuestra contra en otros. Conmigo, la verdad es que, fue a favor en el sentido de que yo obtuve muchos beneficios gracias a esta organización. Eventualmente, no, no, y fue un problemón, pero vaya, pues me convencí de ciertas cosas hasta que me convino, y ya que no me convino y pude ver otras cosas, me convencí de otras, y también gracias a eso pude ver opciones distintas. Entonces, no sé, yo creo que los seres humanos estamos muy aptos para la sobrevivencia, ¿no? Entonces, vamos por donde podemos, o es mejor para nosotros, creo. Queremos, queremos preguntarte, ya nos contaste un poco cómo entrando a los 2 años empiezas como a cuestionarte, oye, quizás estoy involucrado en una secta, quizás no, no sé, no estoy seguro, no, pero la secta no se me hace algo negativo, esto empieza a pasar, ¿no? Pero ¿en qué momento empiezas como a dudar si quizás el estar involucrado en una secta puede ser algo negativo para ti o ponerte en peligro a ti? Ok, no, es que eso no lo llegué a pensar y no llegué a esa conclusión hasta ya que había todo explotado. Es que en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice? Shit the fan. No sé cómo. Shit hit the fan. Shit hit the fan, exacto, esa expresión. No lo hice hasta ese momento. La verdad es que tuvo que suceder una catástrofe para yo darme cuenta que, a ver, a lo mejor, no lo mejor, o sea, a ver, el rumbo que está llevando esto no va a ser bueno, y me puede poner o me está poniendo en peligro a mí y a mi familia y a todas las personas que estamos en ella. Entonces, no fue hasta ese momento, la verdad. Y es más, ni siquiera fue inmediato. Es también, o sea, te voy a decir, a ver, estamos 2021, en el 2017, a principios del 2017, ya son ya casi 4 años, ¿no? Fue cuando yo empecé a enterarme de todas las atrocidades y las cosas que eventualmente sucedieron, principalmente con el fundador del programa, ¿no? O sea, estamos hablando por ahí de mayo del 2017, mayo-junio del 2017. El mundo se entera porque, claro, se hizo un escándalo internacional de proporciones épicas que yo nunca me hubiera imaginado. En octubre, porque en octubre es cuando el New York Times publica en su página principal el tema, ¿no? Y el escándalo. Ahí es cuando se hace el escándalo de todo lo que estaba pasando. Cabe aclarar, con una organización que había hecho esta misma persona, este fundador de este programa,
pero que no era la organización en la que yo estaba involucrado. Claro, hoy en día todo el mundo cree que sí es lo mismo y no hacen la distinción, pero bueno, no era la misma. Y digamos que yo me entero unos meses antes de que sale el artículo en New York Times, ¿no? Justamente pues porque yo estaba involucrado muchísimo, ¿no? Yo vivía en Estados Unidos, yo era parte del consejo ejecutivo de la empresa, representaba a su empresa en México, etcétera, etcétera. Entonces, si me entero antes, el anuncio en el New York Times, el artículo, perdón, hace un escándalo en octubre y no fue sino hasta marzo del 2018, que fue casi un año, o sea, fueron 10 meses de que yo me enteré, ponle en mayo, junio, y hasta marzo del 2018 es cuando a mí me cae el 20 o empiezo a darme cuenta de que esto no es lo que yo creía y de que además me habían mentido y engañado y que lo que yo pensaba era completamente diferente en muchos sentidos, no en todos, pero en muchos sentidos. Entonces, tomó mucho tiempo y mucha gente, algunas personas me preguntan, me dicen, es que, ¿cómo es posible que no te fuiste en el momento en el que te enteraste? Y la manera en la que se los puedo explicar es la siguiente. Y una vez más, lo voy a comparar a una relación, un matrimonio. O sea, si tú estás casado con alguien y te das cuenta que te están pintando el cuerno, ¿no? Si eso es importante para ti, a veces lo primero que haces es que lo niegas. O sea, dices, no, a ver, esto no está pasando, no es posible, esta persona no me puede hacer esto, llevamos 16 años juntos, es imposible que me estuvieran haciendo esto, ¿no? En un momento a lo mejor incluso si ves fotografías o a lo mejor tú entras a la habitación y los encuentras juntos, hay un periodo de adaptación. A lo mejor no es así para todos. A lo mejor hay personas que sí salen de ese cuarto y dicen, se acabó. Pero para mí no fue así. O sea, para mí fue como un proceso de entender y ir, además de que también me estaban diciendo muchas mentiras y mucha manipulación y muchas cosas que no lograron o que no me dejaron ver a mí muchas cosas. Pero pues sí, no fue tan rápido, la verdad. Sí, y te voy a decir qué pasó. La verdad es que lo que logró hacer como un vuelco de 180 grados fue un documento que yo leí de la Fiscalía del Estado de Nueva York, porque obviamente esta persona se metió en problemas legales, de hecho está hoy en día preso. Cuando yo leí ese documento oficial, y lo comparé, o sea, conforme lo iba leyendo, estaba yo, oh my God, o sea, estaba comparándolo con conversaciones que yo había tenido con este individuo y con personas que me habían negado estas cosas, y fue como un efecto dominó, o sea, se cayó un dominó y los demás cayeron en picada porque yo empecé a hacer sentido de muchas cosas. Así como te lavan el cerebro o te puedes lavar el cerebro en cierto sentido, también cuando va del otro lado también es muy rápido o puede ser muy rápido, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, yo leyendo eso me di cuenta que me habían mentido y una vez que abría la posibilidad de que me habían mentido, porque cabe mencionar que yo no consideraba que era posible que me mintieran. O sea, el hecho de que a mí me decían, es que te están mintiendo, yo decía, es que no es posible. O sea, no es posible que esta persona me mienta, es la persona más ética, es la persona más recta que conozco. O sea, es como si me estás diciendo que te está mintiendo, pues voy a usar una palabra muy fuerte, o sea, Dios o algo celestial, ¿no? Porque aunque a pesar de que yo soy agnóstico y no creo o tengo, digamos, mis creencias al respecto, sí había una especie de, y esto me parece que es lo más peligroso con todas las sectas, había una especie de veneración al líder y al fundador que hasta cierto punto lo convertía en una deidad o en algo que no era humano. Y si me permites, ese es el punto creo que más delicado de estos grupos y de las personas que se involucren o que se quisieran involucrar en algo así, porque además cabe mencionar que hay miles en todo el mundo. Ese es el punto más peligroso, porque eso es el que te da, a mí por lo menos, me hizo un punto ciego para yo no ver muchas cosas. En el momento en el que no crees que esta persona se puede equivocar y que esta persona puede mentir y que esta persona, que es una persona al final del día, como cualquier otra persona, que no es una deidad. Claro. Alex, muchísimas gracias por compartir y me encantó que hablaste del proceso porque precisamente vamos a entrar al tema de ese proceso, ¿no? O sea,
de qué pasó contigo en todo esta como segunda etapa, digamos, ¿no? Ujú. Queremos preguntarte, pues de hecho te íbamos a preguntar que cuál fue tu punto ciego, pero creo que ya nos dijiste cuál fue tu punto ciego. Ese fue el más importante, sí, ese fue el más importante, el Queremos yo creer preguntarte que no de- era humano, sí. dentro de esa misma categoría, ¿cuáles eran los focos rojos más importantes y cómo no los viste? Fíjate que no es que no los haya visto, sí los vi, pero los minimicé, porque creo que también es importante mencionar eso, o sea, tampoco estoy ciego, ¿no? Y lo que pasa es que hay personas, digo, voy a hacer una comparación que a lo mejor también a algunas personas que vean este video no les va a gustar. Eh, yo, yo, yo me crié en los Legionarios de Cristo, o sea, toda la primaria, toda la secundaria, toda la prepa, mi hermana fue a una escuela de Legionarios de Cristo también. Vaya, éramos muy, muy cercanos a esa organización. Eh, pero la Legión de Cristo, la verdad es que se parece mucho a la organización en la que yo estuve involucrado en muchos sentidos. En esa veneración al fundador, ¿no? Que también en la Legión resultó ser un criminal y ser una persona, digamos, que no era lo que pretendía ofrecer o decir. Eh, y lo menciono aquí porque te voy a decir, a mí, como yo en la Legión de Cristo, al padre Marcial Maciel, que era el fundador de la Legión, se le llamaba nuestro padre, ¿sí? Así es más, al día de hoy a lo mejor ya no se dirigen así a él por todo lo que pasó, pero así se le refería, ¿no? Y nos educaban a que así nos teníamos que referir a él, nuestro padre. Este, y había una especie de veneración un tanto, pues, no humano hacia el padre Marcial, por lo menos cuando yo estuve allá, que no era cuando todavía se había, eh, ¿cómo se llama?, destapado toda esta cloaca, ¿no? Después. Entonces, bueno, pues yo vengo de la Legión de Cristo con eso. Aquí se le llamaba Vanguard, pero a mí no me pareció extraño. O sea, al fundador de la organización en la que yo me crié también se le llamaba nuestro padre. Entonces, pues bueno, ok, son poquitos rojos, pero que a los cuales yo o estaba ya acostumbrado o los empecé a minimizar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las cintas de colores. Las cintas de colores, por ejemplo, a mucha gente o a algunas personas les causaba conflicto. Yo soy muy competitivo, entonces cuando a mí me pusieron la cinta blanca y me explicaron que era como similar a las artes marciales, yo dije, ah, perfecto, pero pues yo quiero la negra, o sea, ¿cómo le hago para yo obtener la cinta negra? Yo no me quiero quedar con la blanca. Y así lo vi, o sea, para mí fue como un asunto de competencia y de decir, y luego además cuando me explicaron, y la verdad es que esto, pues hasta cierto punto sí era así, para pasar de color a color tenías que superar ciertas limitaciones que estaban muy, muy delimitadas, ¿no? Y limitaciones que a lo mejor parecen irrelevantes, pero que te van ayudando mucho en tu sentido de ti mismo, tu autoestima, tu mundo interno. Entonces, la verdad es que era muy gratificante ir sobrepasando esas limitaciones, esos asuntos personales. Entonces, cada vez que te promovían a un color diferente, pues era lo máximo. O sea, para mí, traer esa cinta verde que fue la que yo llegué a tener, era el orgullo más grande o de los orgullos más grandes de mi vida. Ahorita me da un poco de vergüenza decirlo, pero en ese momento lo fue. Y para mí, que también además venía de un lugar de mucho privilegio, en donde muchas de las cosas que yo tenía no me las había ganado por mí mismo, me las habían dado por simplemente haber nacido en donde nací y con quien nací. El yo ganármelo por mi propio esfuerzo era como muy, muy satisfactorio. Entonces, para mucha gente, esas promociones y esas cintas eran, eran, eran mucho más que nada más. Y sí estaban raros, sí estaban raras, pero pues todo lo demás compensaba por lo raro y lo incómodo que a lo mejor te sentías portándolas, ¿no? ¿Qué otros focos rojos? Híjole, creo que uno de los focos rojos más importantes para mí fue cuando fui a Albany la primera vez, en Albany, Nueva York, que era donde estaba la matriz. Y lo que más me llamó la atención era que se besaban en la boca. O sea, que hacían un saludo con un beso en la boca, ¿no? Terrible. Y entonces yo dije, what? O sea, ¿qué es eso, no? Por lo menos,
Sí, de como yo donde fui yo educado, vengo. ajá, como yo fui educado, un beso en la boca te lo das, aunque sea de piquito, pues con la persona con la que tienes un interés romántico, sexual o lo que sea, pero no con mucha gente, ¿no? Entonces, Y a ese tus fue un hijos foco cuando rojo, tienen ¿no? 2 años, ¿no? O sea, Exacto, ya, exacto, pero es algo, digamos, en ese contexto, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa? Em, a ver, focos rojos, la verdad es que alrededor del fundador había demasiados focos rojos que yo minimicé y que decidí hacer a un lado, principalmente porque yo no veía que él estuviera haciendo nada malo, al contrario, él era el creador de esta herramienta que para mí estaba siendo sumamente efectiva y sumamente positiva. Entonces, al revés, yo me sentía completamente agradecido con él, ¿no? Por el hecho de que había creado esto. Entonces, pues todos los focos rojos que había alrededor de él, ¿qué eran? Eran que supuestamente no dormía o que podía pasar días sin dormir, que supuestamente era en inglés le llamaban un renunciate, o que había renunciado a todo el aspecto, al mundo material. Eh, ¿Qué otra cosa? Y son focos rojos porque no empataban al 100% con lo que yo veía, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, el que desde muy rápido fue como más evidente que él no mantenía una vida personal, digamos, muy tradicional. Entonces, a pesar de que durante un corto tiempo yo pensé que era como célibe y más como un monje, eso duró muy poquito porque pronto me di cuenta que no, que aparentemente más bien tenía como múltiples relaciones, ¿no? Entonces era ¿cómo se dice? Polígamo. Ajá, pero cuando yo empecé a preguntar al respecto, me lo negaron, ¿no? Y las cosas nunca fueron como yo creía supuestamente. Entonces, bueno, pues lo fui como descartando. Y también, a ver, yo soy como muy respetuoso de la vida de los demás, principalmente en el ámbito de relaciones personales, ¿no? Entonces, creo que no es mi asunto el yo saber con quién te acuestas tú, o sea, ni es el asunto de nadie con quién lo hago yo. Entonces, como que mientras que eso no sea un tema, pues no me parece que sea algo en lo que yo tenga que investigar. Entonces, bueno, pues sí parecía que había algo así, pero nunca pensé que iba a ser un problema y nunca pensé que era mi asunto también, ¿no? Totalmente, suena como a que tu curiosidad llegaba hasta un punto y luego como que encontrabas esa respuesta luego y hasta ahí llegabas, ¿no? O sea, como aquí está el foco rojo, ya pregunté, ya me contestaron, ya tengo la respuesta. Y ahí, sí, Brana, y ahí fue mi error también, porque muchas veces me quedé simplemente con la respuesta y no seguí investigando más, ¿sí? Ok, Porque de haber investigado más, a lo mejor yo hubiera visto otras cosas. Pero bueno, pues yo empecé a desarrollar una confianza extrema en estas personas y yo creía que lo que me decían era ley, ¿no? sí, como que no cuestionabas su palabra, era lo que era y pensabas que eran honestos igual que tú con ellos. Sí, que ese es uno de los, regresando a una de tus preguntas, ese es uno de los efectos, creo yo, de este lavado de cerebro o programación, que sí llega un punto en donde dejas de cuestionar y tu propio criterio empieza a lo mejor a no ser tan importante. Entonces yo le daba demasiada importancia al criterio de estas personas y lo adoptaba como mío o como cierto sin investigar y sin usar el propio, ¿no? Totalmente. Queremos preguntarte, Alex, hablando de esto, así como de este sentido de pertenencia y de trabajar en esta organización y de cuestionarte si hay focos rojos o no, en este cuestionamiento y en este proceso en el que estás viendo como estas cosas, ¿en algún momento tú te sentiste como amenazado o obligado a permanecer adentro de la organización? Me da risa porque, o sea, la respuesta corta es no. Eh, a mí personalmente me da un poquito de risa este concepto de adentro y afuera, ¿no? Porque no hay adentro y afuera, ¿sí? O sea, si era yo un miembro de una organización y si era, digamos, un seguidor, si tú quieres, de esta filosofía y era parte del consejo, etcétera, etcétera, pero creo yo, o sea,
vaya, este concepto de adentro y afuera es un poquito más complicado, creo yo, ¿no? Entonces, a ver, sí había mucha presión para seguir participando, para seguir comprando cursos. Cabe mencionar que, por ejemplo, a pesar de que yo era representante de la empresa en México y llevaba 16 años haciéndolo, yo era estudiante también y yo también tomaba programas. Y esos programas que yo tomaba también los pagaba. Entonces, al mismo tiempo yo era o sea, al ser miembro de la organización era estudiante también, ¿no? Y invertí una cantidad impresionante de dinero en los cursos para mí. eh, y sí había una presión muy grande de que siguiera tomando los programas, porque había programas nuevos constantemente, ¿no? Este señor sacaba y sacaba y sacaba cursos nuevos. Algunos me parecieron muy interesantes. A ver, digo, voy a confesar algo, a lo mejor que nunca lo he dicho así como muy más públicamente. O sea, el primer curso o el primer nivel me parecía buenísimo, me parece buenísimo al día de hoy. Creo que es de los mejores que yo he visto. A partir de eso subías a un nivel que se llamaba el nivel 2 y ahí ya no había, o sea, había cursos muy buenos y había otros que no me gustaban tanto y que a mí no me parecían tan útiles. La verdad es que yo en su momento nunca lo expresé así tal cual, porque había como mucha presión de grupo. Yo me sentía, por la posición de liderazgo que tenía en la empresa, también como muy presionado a seguirlos tomando. ¿Y cómo era la presión? O sea, te hablaba por teléfono tu coach o las personas que estaban alrededor. ¿Cómo? ¿No vas a venir al curso? No, yo sí voy a ir. No, a ver, vamos, que no te importa tu crecimiento personal, o sea, que tampoco, ¿no? Por ejemplo, No si yo estás decía, comprometido contigo, haz de no estás cuenta. comprometido contigo mismo, ¿no? Porque esa era la cosa, no estás comprometido con nosotros o con la empresa o con la organización, no. O sea, es que no estás comprometido con tu propio crecimiento, o sea, no estás comprometido con tus metas. Entonces, claro, tú llegabas un momento, no, claro que sí estoy comprometido con mis metas. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir a esa boda que quieres versus venir al curso? Pues la boda va a estar divertida, pero no te va a llevar a tus metas que dijiste. Entonces, como que entrabas en este conflicto y pues sí, en muchos casos funcionaba y muchas veces yo lo hice también con muchas personas. Eh, la presión más fuerte que yo sentí, fíjate que resistí, la verdad, era un grupo primordialmente vegetariano, eh, que la verdad tiene sus cosas positivas, ¿no? Y hoy en día ya no es tan raro. Hace casi 20 años que yo los encontré, yo no conocía gente vegetariana, o sea, eran los primeros que encontraba y sí me Era parecía muy, muy raro. raro. Sí, era Hoy en raro día ya no. conocer un vegetariano. Sí, no, hoy ya no es tan raro, ¿no? Pero para eso sí hubo presión, para que me convirtiera en vegetariano. Mucha, 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 mucha. Y la resistí en el sentido, yo nunca me hice vegetariano. Y también eso es importante, o sea, tampoco el lavado de cerebro llega al grado de que por completo por lo menos en mi caso no fue así, que yo me convirtiera al 100% en una copia fiel de lo que ellos querían, no. O sea, de hecho yo fui la persona a lo mejor que más creció dentro de esa estructura, que no fui vegetariano, ¿no? Y nunca lo fui, nunca, y sí hubo mucha presión, ¿no? Había presión, sí había. Pero era Había más más presión presión, como por ir escalando en tu crecimiento personal dentro de la organización y como ser pues parte de la organización. sí, pero eso era una especie de manipulación, te voy a decir. O sea, que la manipulación era, te voy a presionar a que tú crezcas y en ti y en tu programa, cuando en realidad lo que estoy haciendo es, te estoy enrolando a que sigas comprando cursos y a que sigas estando, pues, amarrado a esto o dependiente, creo que esa es la palabra, Okay. a que sigas siendo dependiente de esta herramienta, ¿no? Y de Claro, o esta sea, comunidad, porque también era una comunidad. y yo también me pongo a pensar, o sea, sí, creo que nos podemos identificar muchas personas con esto, ¿no? O sea, como que si alguien nos presenta esta disyuntiva como de, es tu crecimiento, o sea, es tu conciencia, es tu bienestar, como que qué cosa más importante va a haber en mi vida que mi bienestar, ¿no? O sea, entonces es como que, o Totalmente. sea, como que, Así es. ¿no? O sea, si a mí hoy, o sea, de la misma forma en la que a mí me hace más sentido hacer cosas por mi bienestar hoy en día, o sea, como que si me lo presentaran así, sería mucho más fácil decir, ah, tienes razón, no estoy Y suficiente. una cosa, sí, 100%, Nat. Y una cosa que es importante también mencionar, tu bienestar, ¿se acuerdan que les dije que el fundador supuestamente era un renunciate, que había
ya intercambiado el mundo interno por el mundo externo. Entonces, era muy fundamental dentro de este currículum y de esta organización el hecho de que aspiráramos a construir un mundo interno, porque era lo más importante. El mundo material no era tan importante. Y en el mundo material está todo lo que no eres tú. O sea, Claro. puede ser tus familias, tus amigos, viajes, etcétera. Entonces, claro, llegó un punto en donde se veía muy mal, ¿no? Que yo o que algún miembro escogiera irse de vacaciones en lugar de haber ido a tomar un programa, porque estaba escogiendo ser materialista en lugar de escoger mi mundo interno, ¿no? Hoy en día no lo pienso así, pero en su momento sí, o sea, y era un conflicto muy fuerte de decir, Sí. híjole, no, yo sí quiero crecer, o sea, no quiero ser tan material. Es más, la razón por la que estoy aquí es porque quiero evolucionar, porque quiero elevar mi nivel de conciencia, y eso incluye el desprenderme un poco de las cosas, o mucho de las cosas materiales. Entonces, pues estoy yendo en contra de lo que digo que estamos haciendo aquí, y sí era un conflicto para mucha gente. No, claro, y aparte, oye, irte a la playa 5 días, digo, no vamos a entrar en qué creemos de que es material o no, porque nos va a llevar horas, pero creo que parte de la vida y del mundo interno también es disfrutar, ¿no? Y como tirarte en un camastro y Bueno, ver una te digo vista. que llevo un año viviendo en Acapulco, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, 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 no, ya, sí, sí, sí. 100%. Totalmente. 100%. Todos los extremos son muy malos, creo yo. Es un gran aprendizaje de toda esta experiencia. Eh, todos los extremos son malos. O sea, hay que tratar de, o por lo menos creo, yo lo que busco ahora en mi vida es lograr un equilibrio más que nada. O sea, el querer crecer, crecer, crecer a costa de todo también resulta muy negativo, ¿no? Así como tirarme al vicio y a las adicciones y a saciar mi cuerpo. O sea, esos dos extremos son muy, muy malos. Hay que encontrar creo, un balance, creo yo. Los Bueno, eso dos. es lo que yo creo. Obviamente no todo Pero el yo mundo también, pensará yo igual. creo Estamos que todos de Ujú. acuerdo. yo creo que la religión, el ejercicio, el amor, todo lo que existe disponible en el universo en exceso Ujú. no va a traer nunca nada bueno. Puede crear un desbalance, básicamente. creo. Definitivamente. Alex, queremos preguntarte, ¿cómo fue? O sea, ya nos platicaste un poco como de cómo fue este proceso en el que estás recibiendo mensajes, los estás ignorando, de repente lees este documento y dices, espérame, o sea, sí me están mintiendo, sí está pasando esto, ¿no? Queremos preguntarte cómo fue el proceso para ti desde que como que ya te empiezan a caer estos 20 hasta que decides realmente desentenderte de la organización, ¿no? O sea, romper esa relación con la organización. Híjole. Eh, o sea, fue de los procesos y las cosas más duras de mi vida. Principalmente porque te digo que para mí era más como un proyecto de vida. Entonces, para mí esto era un divorcio, o sea, era un punto final a algo que yo no veía como un hobby, que era para mí este proyecto de vida. Entonces, sí fue muy, muy duro, muy difícil. Eh, cuando yo leo este documento, eh, fueron las horas, creo que más complejas de mi vida. No, no las más, estoy exagerando porque, digo, tuve otras experiencias desafortunadamente también muy, muy negativas que no tienen que ver con esto, pero digamos sí de las peores, de las más graves. Yo sentía que mi mundo se derrumbaba, mi futuro, todo lo que había construido en 16 años. Claramente, además, como en ese momento había mucha incertidumbre y yo ya no sabía qué sí era cierto y qué no era cierto, y qué sí había pasado y qué no había pasado, también yo no sabía en dónde estaba parado, porque yo digamos, un poquito antes de que arrestaran a este individuo, que lo arrestaron en marzo del 2018, un poquito antes de que saliera el artículo del New York Times, pues salí a defender públicamente toda esta organización y resultó, o sea, durante algunos meses, públicamente yo salí a defender algo que resultó ser una mentira. Entonces, también no sabía en dónde estaba parado en términos legales, ¿no? Civiles, etcétera, etcétera. Había muchas cosas en juego, mucha gente muy poderosa de por medio, porque pues ese era el grupo que se había formado. Había muchos intereses económicos, incluso políticos, porque estábamos en medio de elecciones en México y pues
también se vio eso afectado porque pues, algunos miembros de la organización eran parte de ese mundo o son parte de ese mundo. Entonces fue muy complicado, muy, muy complicado. Afortunadamente fue algo muy rápido en el sentido de que yo, una vez que abrí los ojos, los abrí bien. Me deprimí horrible. O sea, fueron 2 semanas yo creo que de las peores depresiones que me ha dado en mi vida. O sea, yo no soy alguien muy depresivo, yo soy alguien más alegre. Me he deprimido a lo mejor 2 o 3 veces en mi vida y esta fue la peor, definitivo. Perdí confianza, obviamente, en los demás, ¿no? Porque esa confianza se vio muy afectada, pero lo más grave para mí fue la confianza en mí mismo, porque cuando yo empecé a darme cuenta que mi criterio, que lo que yo pensaba, que lo que yo había visto, pues no empataba con lo que ahora resultaba que era la verdad o lo cierto o los hechos, pues sí empecé a dudar de mí mismo, pues entonces, o sea, ya no puedo confiar en mí, ¿sí? Y eso fue lo peor, porque una cosa es que dejes de confiar en los demás y otra es que dejes de confiar en ti mismo. Y una vez que llegué a ese hoyo o ese fondo, por así decirle, fue duro. Fue duro. Me da un poquito de emoción acordarme de ese momento, pero pues estuve en esa situación como, yo te digo que unas 2, 3 semanas. El proceso entero ha durado años, pero ese hoyo así tan profundo fueron como 2 o 3 semanas, en donde sí de plano yo decía, bueno, ¿hacia dónde voy? Porque ya hacia donde yo iba, no solamente no es hacia donde quiero ir, sino que ya no existe y no quiero ir. Y no sé a dónde voy a ir. Y además, pues las cosas sí fueron muy graves de las que nos enteramos, algunas de ellas terribles. Y fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque yo tenía a esta persona en un pedestal y pues en una burbuja, por así llamarle, que se explotó, se cayó, se derrumbó y con eso muchas ilusiones, muchas creencias, mucho todo. Entonces fue un momento muy duro y muy difícil. No No sé me si puedo contesté tu imaginar. pregunta. Ujú. No, sí la contestaste Sí. perfectamente bien. Y creo que algo durísimo en la vida de todos es humanizar a alguien que vemos como alguien como superior a nosotros, un poco más sabio que nosotros. O sea, Sí. realmente ponerlo como un humano en la tierra y decir como, híjole, es que es igual que yo y puede tomar malas decisiones, puede mentir, puede, no sé, hacer cosas que no son las correctas, es durísimo porque también te cuestionas mucho a ti, ¿no? Y el no confiar en ti y en tu intuición, me imagino que fue de las cosas más duras, Horrible. sí, que has vivido. Queremos preguntarte, Alex, una vez afuera, ¿qué empieza a pasar contigo? Decimos afuera, Fíjate pero que sí, sí. No, mira, es que es interesante porque una vez que yo abrí los ojos y empecé a ver cosas y me di cuenta, suena muy infantil si tú quieres, pero me abría la posibilidad de que sí me podían mentir y que me habían mentido. Entonces, como en cadenita empecé a ver todas esas áreas en donde había sucedido eso y empezaron a embonarse muchas cosas. ¿Sí? Yo empecé a entender entonces por eso esto, por eso esto otro. A ver, y empecé yo soy un poquito obsesivo, entonces también obsesivamente empecé como a tratar de encontrar todas esas áreas en donde había habido mentiras y manipulación y demás. Y pues empecé a encontrar algo que nunca me esperé encontrar y me obsesioné con el tema, ¿no? Porque pues también yo, o sea, mucho de la razón por la que yo acabé ahí y acabé en esta situación fue porque en su momento no investigué y no hablé con las personas que tenía que hablar y no busqué la información que tenía que haber buscado y me había quedado yo con lo que me habían dicho. Entonces, en este caso no quise cometer ese error y me volqué a hablar con personas, a buscar información, a hacer una investigación personal. Y eso fue muy duro, pero también al mismo tiempo me ayudó. O sea, me ayudó. A veces la verdad duele, o muchas veces la verdad duele, pero es mejor que estar en una fantasía. sí. Y conforme yo estaba recabando la información, sí era muy duro,
pero también era ya un piso como más firme en donde podía estar parado, ¿no? A diferencia de la bola de mentiras. Entonces, eso me ayudó mucho a empezar a estabilizarme. Sí tuve una reacción muy, muy drástica quise cortar este contacto con prácticamente todas las personas que había yo conocido en esa organización. Hubo muy contadas excepciones. Corté comunicación, cambié mi teléfono, cerré mis emails, o sea, no quería hablar con nadie o con muy poquitas personas. Y la verdad te voy a decir una cosa, incluso tomé una distancia física muy importante que, que, que hoy viendo en retrospectiva me ayudó mucho, porque una cosa es lo físico, pero también eso te ayuda psicológicamente a tomar esa distancia. Y esa distancia me ayudó a poder ver las cosas con más claridad. Y la otra cosa que hice, que creo que es fundamental, por lo menos en mi vida lo es me acerqué más a mi familia. Digo, siempre he tenido una relación excelente con mis papás, pero esa relación se hizo todavía mucho más fuerte. Eh, con algunas amistades, ¿no? También. Y me aferré, digamos, a esa gente que es tu gente que te quiere, que te conoce, que te dice las cosas que a veces no quieres escuchar, pero que son importantes escucharlas o que te las digan. Y de ser una persona yo en ese momento como muy, muy abierta y era muy social y tenía, ya sabes, abiertas mis cuentas de redes sociales, o sea, no tenían candado y así, me volví así o sea, me cerré y me reconstruí, así es como lo veo, o sea, poco a poquito reconstruí lo que yo pensaba, lo que yo sentía acerca de mí, acerca del mundo, de las personas. Poco a poquito fui recuperando esa esperanza, esa confianza en otras personas, porque también es un lugar muy triste vivir en un lugar en donde no confías en nadie, o en donde no Sí. sientes que puedes confiar en otras personas. Se siente desolador, se siente horrible, porque, pues, ¿no? Entonces, afortunadamente eso lo fui reconstruyendo y fui también, pues, abriéndome esa posibilidad y aventándome otra vez, ¿no? En cierto sentido fue como un renacimiento, digo, es una palabra muy cursi si tú Sí. quieres, pero fue un renacimiento. Ujú. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo pienso que aparte, o sea, recuperar la confianza en ti es como un renacer padrísimo, ¿no? Es como de todo Increíble. porque siento que me imagino yo y tú me dirás, como que cuando decides salirte, dices, híjole, trabajé 16 años y ahora qué voy a hacer con todo esto que hice, ¿no? O sea, como cuál fue el punto de hacerlo. Y entonces como que de cierta manera regresas al principio de cuando empezaste a trabajar en esta organización, como por qué existo y a dónde voy. Y entonces Sí, no, eso no, está cañón. Y entonces luego cuando se enfría todo y empiezas a darte cuenta que sí tuviste cosas positivas a lo largo de estos 16 años y que sí creciste y que sí puedes aplicar esto a tu vida y entonces qué se queda y qué se va, es un renacer. eso es muy importante, Brana, porque en un inicio tuve un rechazo total, o sea, yo decía, híjole, o sea, no quiero saber nada, todo fue malo, en dónde estaba, cómo es posible que yo no lo haya visto, tal y tal. Y en mi mente también yo decía, desperdicié 16 años de mi vida. Sí, Y no, la verdad es que no, no los desperdicié, aprendí muchísimas cosas, había muchísimas cosas positivas. Yo te puedo decir que, pues, de toda mi experiencia, si la voy a como encapsular, yo diría que el 95% de las cosas fueron positivas y el 5% resultaron negativas y fueron además algo ya muy al final. No es algo... Y lo negativo además también fue mucho los efectos de las cosas que este señor hizo, porque no, y lo sigo viviendo y probablemente lo seguiré viviendo el resto de mi vida, pero no fueron cosas que yo viví directamente, sino como no sé, de rebote, ¿no? Entonces, claro, pero sí. O sea, Oye, claro, totalmente. me encantó ahorita hablaste de un tema que justo está ligado con la pregunta que te queremos hacer, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿Cómo puede ser que yo no me di cuenta, no? Y entonces, ujú. lo que queremos preguntarte es, una vez habiendo tenido esta experiencia y viéndolo para atrás, ¿qué opinas de esta mentalidad de solamente a X personas les puede pasar eso y a mí nunca me puede pasar? Solamente a este tipo de gente le pasan Sí, estas cosas y a mí no me puede pasar, ¿no? Porque
Eso es algo que vemos mucho allá afuera, ¿no? O sea, ay, a mí no, o sea, yo me separo Yo de jamás voy a estar involucrado en una organización en una así. situación así. O sea, ¿cómo? Yo nunca, ya sabes. Entonces, ¿qué opinas sobre esto hoy? Wow, está buenísima tu pregunta. Mira, a ver cómo te lo contesto. Mira, en mi experiencia, cuando eres joven, o sea, yo de chavito llega un punto, más que nada de adolescente, llega un punto en donde empiezas a creer que eres más inteligente que todos, ¿no? Y eres más inteligente principalmente que tus papás. O sea, Sí, es así sí, de, o sí. sea, estos viejitos, o sea, ¿qué les pasa? O a lo mejor en ese momento no los ves viejitos, pero digamos, estos, o sea, creen que porque son mis papás ya saben más, están locos, ¿no? Y más bien tienen ideas anticuadas, ¿no? Y entonces llega un punto, y yo le llamo a eso hoy en día la arrogancia de la juventud. Los jóvenes somos muy arrogantes en su momento, ¿no? Y creemos que la experiencia no vale, o sea, que los señores o los grandes, los mayores, por ser mayores, los descartamos, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? O sea, ellos por esa experiencia ya de vida ya tienen un camino recorrido y tienen una sabiduría que tú como joven es imposible que tengas. O sea, imposible. No hay forma, por más inteligente que seas. Y esa es otra cosa, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es tener sabiduría. Son dos cosas muy distintas, ¿no? La sabiduría viene con experiencia. Y ¿por qué lo comparo con los jóvenes? Porque lo que estás diciendo me parece parte de esa arrogancia, en Sí. donde a lo mejor, y es una arrogancia que la entiendo como un mecanismo de defensa. O sea, yo creo que eso a mí nunca me va a poder pasar porque yo pienso diferente, yo sí soy inteligente, a mí nunca me podrían ver la cara por esto y Ajá. por esto y por esto y por esto. Yo lo que le diría a alguien que piensa así es, híjole, eso es lo que te debería de dar como una alarma, porque es justo eso, o sea, ese tipo de pensamiento es justo el pensamiento que ayuda a que eso se pueda dar. Eh, Porque tienes un punto ciego, o sea, es un punto ciego en donde tú crees que esto no es posible y es una vulnerabilidad. Entonces, pues mira, yo creo que cualquier persona, o sea, todas las personas son susceptibles a establecer o entrar a una relación de control, de manipulación, eh, todas, todas, porque, a ver, o sea, esa es la naturaleza de los seres humanos. Los niños, o sea, yo a mis hijos, ¿cómo hago para que se bañen? ¿O cómo logro a veces ciertas cosas? Pues los manipulo, o sea, y los manipulo y a veces conscientemente y a veces inconscientemente, pero, o sea, está dentro de la naturaleza de cómo nos relacionamos. Claro, que yo manipule a mis hijos para que se bañen, pues no es malo, No. pero, pero sí puedes manipular a alguien para algo muy malo o negativo. Entonces, pues yo les diría más bien, yo creo que hoy en día, yo también pensaba que a mí no me podía pasar, o sea, es más, yo juraba que a mí no me podía pasar, yo sentía que era algo que le pasaba a personas de una mentalidad más débil, que no tuvieran tanto criterio, bla, 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 bla. No es cierto. O sea, no es cierto. Creo que una es una situación mucho más compleja de lo que a lo mejor parece de entrada y pues todas las personas somos susceptibles. También digo, es como muy común de repente en nuestras amistades ver a alguien que anda con alguien o tiene una relación con alguien abusiva, digamos, y dices, pero ¿cómo es posible que entraste en esa relación? Tú no, no parecía como que pudieras estar en una relación de ese tipo y pues resulta que sí, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchas razones. Sí, y en la llamada que tuvimos anterior a esta plática contigo, nos dijiste algo muy interesante, Alex. Nos dijiste, no necesariamente tienes que estar adentro de una organización para estar en una relación de control, ¿no? No, Puedes estar en una religión, puedes estar en una familia, puedes estar en una relación de amorosa, pareja, puedes tener una De amistad, de trabajo, de trabajo. Uh-huh. trabajo. O sea, esta misma mentalidad puede pasar en diferentes como modelos, por así Así es, decirlo. sí, por supuesto, en diferentes circunstancias, porque al final del día, o sea, es una dinámica en la que estamos relacionándonos y esa dinámica funciona en cualquier sistema. O sea, una empresa es un sistema, una familia es un sistema,
una organización como es una secta o algo así también es un sistema, y una relación interpersonal también es un sistema. Entonces, sí, se puede dar en cualquier tipo de relación. Y creo que eso es importante también poder concebirlo, porque a lo mejor crees o algunas personas quisieran creer que eso se da únicamente Con las sectas. las sectas. Sí, no, se da en todos los aspectos. Sí, es nada más estar conscientes, o sea, damos esta información para estar más conscientes, ¿no? Como si te sientes de esta manera, quizás cuestionarte un poco qué onda con esa relación o ese sistema o es Y lo que sea. una invitación a la humildad también, ¿no? O sea, me encantó Sí. lo que hablaste de la arrogancia, o sea, esta invitación a darnos cuenta que como todos somos seres humanos, todos somos susceptibles a cualquier tipo de manipulación y de control y todos tenemos puntos ciegos, algunos unos y otros diferentes, o sea, pero ninguno estamos libres de poder ser manipulados o controlados por, ya sea por nosotros mismos o por alguien más, ¿no? O sea, como Totalmente. es lo que hemos estado rebotando un poco aquí, o sea, no necesariamente, o sea, es eso, ¿no? No necesariamente tiene que haber alguien más involucrado para yo estarme vendiendo a mí una historia que no me conviene, ¿no? O sea, o que es autodestructiva para mí a lo mejor, o que me va a traer consecuencias a futuro negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente, totalmente. Y a veces es en los lugares más inesperados, o sea, porque una de las cosas que tenía este grupo es que llegó a ser incluso algo como muy cool, o sea, era de, a ver, no, pues yo quiero ser parte de eso. Y las personas, o sea, tampoco era como dice, es una bola de gente rara, no, o No, sea, no, no, nada que O ver. sea, no eran una Entonces, bola de hippies corriendo por el bosque, no, pues, o sea, no. cero, o sea, la antítesis, sí, no, la antítesis. Y esa es otra cosa, la verdad es que hay grupos de estos que tratan de buscar casi que a todas las demografías, o sea, sí hay los hippies corriendo por el bosque, o sea, y tienes que como que estar muy atento porque no siempre va a ser, o sea, siempre todo igual, ¿no? Sí, no tienes que tener flores en el Un pelo. estereotipo, exacto. Sí. claro, o sea, por eso, o sea, no todas las Y abrazar organizaciones y relaciones árboles. de poder Sí, se ven sí. como nos las imaginamos en nuestra cabeza, o sea, no tiene que haber gente ni hippies corriendo por el bosque, ni gente encapuchada con ritos satánicos para estar en una, Exacto, ¿no? O sea, para estar en una exacto. relación de control, o sea, es importante, Así pueden ser es. empresarios y personas bien vestidas que son tus vecinos, ¿no? O sea, no tiene que ser Sí, algo tan extremista dentro de como para que lo podamos poner en el suelo, se disfraza de muchas cosas. Totalmente. 100%. Alex, se nos está acabando el tiempo. Podríamos continuar platicando contigo horas porque nos parece un tema demasiado Gracias. importante e interesante y creo que tu historia es una historia que vale la pena escuchar muchísimo porque tú también tienes un lado importante que compartir, ¿sabes? No todo es lo que el New York Times comparte, no todo es lo que ves en las noticias o en las series o en lo que sea. Atrás de todo esto hay personas que lo vivieron y estuvo duro. Y es importante que Hay humanicemos. un lado humano, detrás de las noticias y el escándalo que vende Sí, que nadie ha explorado, ¿no? ¿no? Y es eso, humanizar a las personas, ¿no? Es como tener siempre en mente eso de cuando hablas de algo, siempre hay alguien atrás sufriendo en su propia vida. Queremos preguntarte, Alex, para cerrar esta plática, ¿qué significa para ti salud mental? Híjole, fíjate, qué buena pregunta, porque además con todo lo de la pandemia creo que es algo muy importante. La salud mental, además, es tan o más importante que nuestra salud física. Eh, Mira, para mí la salud mental, o sea, yo creo que los seres humanos tenemos como tres ámbitos de experiencia, ¿no? Es el físico, el mundo físico, tu cuerpo, la mente y tus emociones. Entonces, digamos que el mundo emocional, tu salud emocional también yo le llamaría, o sea, salud emocional, salud mental y salud física. Son los tres ámbitos de experiencia, creo yo, para los seres humanos. Y el cómo piensas es algo fundamental, o sea, no, a veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero es digamos que si nos vamos a comparar a una computadora, es tu software, ¿no? O sea, es tu programa operativo, tu sistema operativo. Entonces,
es fundamental, porque es gracias a eso que vas a hacer o vas a dejar de hacer, te vas a hacer un mundo interno pacífico o una guerra interna. Entonces, la salud mental es sumamente importante y a eso, o sea, yo la definiría como el cómo pienso y que el cómo pienso esté en línea con mi ser, con mis objetivos y conmigo mismo, ¿no? Para que yo pueda estar bien. Muchísimas Totalmente, Así es como lo bendita definiría. coherencia. La coherencia y la congruencia, ¿no? Ujú. Así Pues, es. muchísimas gracias, Alex, por compartir tu experiencia con nosotros, por ponerte No, vulnerable. Sabemos que no es fácil hablar esto y te lo agradecemos de verdad muchísimo, lo valoramos muchísimo y lo disfrutamos muchísimo. no, muchas gracias a ustedes. La verdad, ha sido muy enriquecedor y las veces que quieran, gracias por lo que están haciendo. Muchas Y gracias a a ti, ti. escucha, te mandamos un saludo enorme y te pedimos por favor que siempre tengas la humildad de escuchar a las personas. Un beso.